Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo quien les habla, y aquí estamos nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Qué acto, ¿no? Un actazo. Impresionante. A pesar del bloqueo mediático. Digámoslo nosotros mismos. Qué buen acto hicimos. Excelente. Y bueno, efectivamente le ganamos a Milei. Sí, por bastante. Por bastante. Por goleada. Sí. Bueno, ya viste. Vamos. Ganamos el campeonato. Corrieron. Knockout. No, fue impresionante la convocatoria. Sí. Desde arriba se veía lleno. Imponente. Sí, cuando yo llegué 5 menos 20. Y Tarde, estaba lleno. Tarde, digamos todo. Está bien, pero estaba preparando ahí el discurso de resultados. Y llego, y bueno, había todavía un huequito, sin llenar, no había mucho sol. Y después, claro, apenas 5 menos 20, que para un horario trotskista es temprano. Fue un acto que estaba. Y después se llenó todo. Así que fue. Pero estuvo muy bien, ¿eh? Y bueno, estuvieron las principales luchas, el Garrahan, los pibes de la universidad, el AGDUA, el movimiento piquetero, el SUNA. Todo fue. Que no hay luchas de las más importantes que no hayan estado ahí. Y después lo del Garrahan, mirá, estuvo en el acto nuestro y al día siguiente. En la cancha de River. En la cancha de River, pero es interesante ver cómo la población aplaude al Garrahan. Y bueno, aparte estaba claro que los carteles decían aumento de salario. Es un reclamo de trabajadores, ¿no? Sí, incluso políticamente, un acto de esa envergadura del Partido Obrero, no solo que levantaba la consigna del fuera Milei, sino que en un año en el que el gobierno de Milei nos tomó como blanco de ataques. Entonces los tipos se jugaron a desmovilizarnos, la persecución a los compañeros del polo y demás. Y nosotros le mostramos la vitalidad de un partido de lucha que no baja las banderas, que se moviliza y que aparte te revienta el Parque de Lezama con mucha más gente que la que reunió el propio presidente. La famosa, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Exacto. Bueno, te dio una culta, ¿no? Valórenla. Sí, obvio. Vos que fuiste al teatro. Claro. Decí. Bueno, ya que estamos, ya me dio el pie. Un día que fue al teatro. Un día que fui al teatro, un gesto de cultura de mi parte. Fui a ver a Piedra Infinita, nos invitó especialmente Andrés Mangone, que es quien escribió la obra y la dirige. Gran director y actor. Sí, gran director y actor, junto con Antonella Pais, que es una obra que está inspirada en una obra de Shakespeare, de la tragedia de Julio César. Tiene una parte fantástica, yo creo que también por eso nos invitó Andrés, que lo cagan a piedrazos a Julio César. En esta época de cesarismo y de bonapartismo. Las 14 toneladas. Las 14 toneladas estuvieron presentes en la obra. Pero bueno, realmente muy buenos actores. Y bueno, llamo a que la vean los domingos a las 20 horas. Y son compañeras y compañeros que están en la lista. En la lista naranja del Sindicato de Actores, que hay elecciones ahora el 25 de noviembre. 25 de noviembre, sí. Así que bueno, hay que ver que si damos el batacazo o no damos el batacazo, vamos a ver. Vamos a pelearlo. Hay que pelearlo. Y en el acto hubo un homenaje al Barba. Sí, nosotros la semana pasada, el lunes, el lunes nos enteramos, nosotros ya habíamos grabado que falleció un compañero muy querido por nosotros y hubo un homenaje en el acto del compañero Barba, que justamente perdió un ojo en aquella jornada del 14 al 18 de diciembre, cuando se produjeron las 14 toneladas, ¿no? de lucha contra la reforma previsional. Un militante obrero. Sí, yo no conocía toda su trayectoria. Lamentablemente a veces tienen que ocurrir hechos así desgraciados, una persona fallece para que uno se entere de su trayectoria política. Pero un luchador del movimiento obrero histórico, bajo la dictadura, que viene del nacionalismo burgués y se pasa al trotskismo con un texto espectacular, donde hace una ruptura de principios con el nacionalismo burgués. Entonces me parece con la verde ¿no? Con la verde de Ongaro, claro, con el hongarismo que vendría a ser la izquierda del nacionalismo burgués, porque él era obrero gráfico. Claro, quien conoce la historia del movimiento obrero argentino, el hongarismo era, dentro del peronismo, la izquierda burocrática en relación a lo que era el bandorismo, digamos, ¿no? Viniendo de ahí, y se pasa luego a la lista naranja, que nosotros teníamos con Pistrol y muchos compañeros. Pero aparte lo hace sobre la base de un texto político de fondo. No solamente porque luchó un poco más, sino una comprensión política de por qué había que tener una lista antiburocrática, pero también por qué había que formar un partido obrero. Y a eso le dedicó su vida. Y fue un gran militante.
Ahora el último periodo se destacó como un constructor del plenario de trabajadores jubilados, participaba todos los miércoles de la ronda que hacen alrededor del Congreso. Un compañero entrañable. Así que bueno, estuvo presente en el acto y bueno, justamente hablando del plenario de trabajadores jubilados, hubo represión el miércoles pasado, una nueva movilización, y fue agredido el compañero Gerardo, compañero también del plenario de trabajadores jubilados, que sufrió una convulsión en medio de la represión. Sí, terminó hospitalizado durante todo el día porque en el medio de la convulsión eso se combinó con los golpes de la policía, salvaje la represión. Fue un momento que ellos venían del PAMI, habían ido a reclamar por el recorte de los medicamentos y se encontraban marchando por la vereda en Avenida de Mayo dirigiéndose hacia el Congreso. Y en ese momento la policía de la ciudad, que responde a Jorge Macri, un despliegue brutal, los empezaron a reprimir, les pegaron y lo de Jerry fue gravísimo porque en el medio de una convulsión y más de media hora rodeándolo sin permitir que los compañeros se acerquen a asistirlo. Ahora miren el mensaje que manda Jerry Gerardo. ya está recuperado. Sí, está recuperado y el día después de la represión, donde pasó todo eso, manda el siguiente mensaje a un grupo, ¿no? Ahí del partido. Buen día, compañeros. Gracias por todo el acompañamiento y la solidaridad. Gracias a mis compañeros del Partido Obrero que siempre están. Me sigo recuperando. Aún así, le pasé a Mica la entrevista que me hizo hace un rato Gustavo Silvestre. Puedo pasarla por acá. El sábado estaré con todos en Parque Lesama. La madera de los militantes del plenario de el Barba, Gerardo, digo, claro. Sobre todo para la gente que empieza a militar ahora. Son militantes de toda una vida. Claro, 40 años militando. 50 años. Es la continuidad histórica de un partido, porque eso es lo que le da a un partido una continuidad, lo que le da la idea que es un partido con compañeros y compañeras con convicciones para luchar por el socialismo. Eso es una pelea histórica. Así que... Muy importante nuestro homenaje también para Gerardo. Bueno, hoy tenemos un programa muy dedicado a el tema del triunfo de Trump en las elecciones norteamericanas y las implicancias, ¿no? En Argentina, un análisis más pormenorizado que va a hacer Juli sobre cuáles fueron los resultados y qué impacto también tiene internacionalmente, especialmente en el problema de la guerra que está recrudeciéndose día tras día. Entonces, bueno, sin mucho más, arranquemos y le damos lugar al clásico editorial de Gabriel Solano. En el programa anterior, de 14 toneladas, que fue justamente el día previo a las elecciones norteamericanas, si ustedes lo vuelven a ver, si vuelven a releer lo que discutimos, van a darse cuenta que nosotros de alguna manera anticipábamos el triunfo de Trump. Y estaba claro que eso iba a ocurrir. No solo por el hecho de que Trump había logrado dominar la campaña electoral. Se discutía justamente su propuesta, lo que él planteaba, y todo giraba en torno a Trump. Pero también tenía que ver con que ponía de manifiesto en las elecciones norteamericanas una crisis profunda de la situación de los trabajadores norteamericanos, de su clase obrera, de los explotados, que podía llevar a lo que finalmente sucedió, que una masa muy importante de la población, que en el pasado votaba al Partido Demócrata, especialmente en las filas obreras, entre los trabajadores sindicalizados, en esta oportunidad o no votasen, porque podemos saber que muchas personas no fueron a votar, o cambiasen su voto y pasasen a votar al candidato del Partido Republicano, Trump. El triunfo de Trump fue categórico, porque a diferencia de lo que ocurrió en el pasado cuando fue su primer presidencia, donde él le ganó a Hillary Clinton por el colegio electoral, pero no le pudo ganar en el voto universal, en esta oportunidad ganó ampliamente en el colegio electoral, pero también ganó ampliamente en el voto universal. De manera que pasa a controlar el Senado, también pasa a controlar lo que acá se llamaría la Cámara de Diputados, y ya controla, porque hay jueces que él nombró en su primera presidencia, la Corte Suprema de Justicia norteamericana. Es decir, que Trump asume en la actualidad el poder de Estados Unidos con un amplísimo poder y un control del aparato del Estado. Cuando uno se pregunta qué es lo que lleva a este triunfo de Trump, cómo se lo explica, y bueno, el punto para nosotros crucial tiene que ver justamente con eso, que en el pueblo norteamericano está viviendo una situación que para él es muy difícil.
Si uno naturalmente compara la situación del pueblo norteamericano con lo que pasa en Argentina, uno puede pensar que el pueblo norteamericano vive mejor que en Argentina, y eso es cierto. Pero el pueblo norteamericano se compara con sí mismo. Los obreros actuales se comparan con sus padres y sus abuelos. Y la conclusión que sacan es que hoy un trabajador norteamericano está peor que lo que estaba en el pasado. Y esto, a pesar de que en estas décadas se incrementó notablemente la productividad del trabajo, y por lo tanto un trabajador puesto frente a una máquina produce muchísima mayor riqueza que la que producía en el pasado, pero él tiene menos posibilidad de comprarse una casa, tiene menos posibilidad de mandar a su hijo a la universidad, tiene menos posibilidad de tener un sistema de salud digno, y por lo tanto esto repercute también al momento del voto. Es clave justamente que el voto estuvo determinado por la situación de crisis que vive el pueblo norteamericano. En la previa, ¿cómo veía las cosas el Partido Demócrata? Decía que había logrado bajar la inflación, porque cuando fue la pandemia la inflación norteamericana llegó a 10 puntos. En Argentina fue muchísimo más alto, pero una inflación de 10 puntos en Estados Unidos es una cifra altísima. Y en el último año la inflación había bajado a 3 puntos o un poco menos, y había crecido la economía. Entonces muchos decían, con esta baja en inflación y con un crecimiento económico, no queda otra que el Partido Demócrata gane las elecciones. Pero evidentemente no fue lo que sucedió. Y acá hay un punto importante a tener en cuenta, que lo tenemos que también aplicar para nuestro país. Crecimiento económico no significa exactamente que el pueblo viva bien. El crecimiento económico, como categoría económica, lo que esconde es que es la intensificación de la explotación de capital sobre los trabajadores. Y fue lo que pasó en Estados Unidos. El crecimiento económico y los bajos salarios no son una contradicción absoluta, sino que se complementan a sí mismos. Porque justamente la burguesía incrementa la tasa de explotación de sus trabajadores y a eso se debió el crecimiento económico. Y ese crecimiento económico fundamentalmente fue acapararse a los grandes beneficios empresariales en Estados Unidos. Y entonces, al momento de votar, el pueblo norteamericano le dio la espalda al Partido Demócrata. Un dirigente de la izquierda de ese Partido Demócrata, el senador Bernie Sanders, dijo algo que circuló muchísimo en la prensa argentina y probablemente en la prensa internacional, que es que el Partido Demócrata le dio la espalda a los trabajadores y en esta oportunidad los trabajadores le dieron la espalda al Partido Demócrata. Como descripción, es completamente cierta. Y dejemos de lado por un momento acá qué es lo que hizo esa izquierda del Partido Demócrata, que en el pasado había presentado una candidatura independiente, al menos dentro del Partido Demócrata, no por fuera, cuando Sanders le quiso pelear la candidatura presidencial a Hillary Clinton. En esta oportunidad no lo hicieron. Pero dejemos de lado un momento esa situación para tratar de explicar por qué en los partidos demócratas, o en nuestro caso el peronismo, o en otro caso, por ejemplo, la socialdemocracia alemana, es decir, los partidos que supuestamente son más amigos de los trabajadores que los partidos de derecha, terminan dándole la espalda a los trabajadores. Y eso se debe no a un problema de cobardía, eso no se debe a un problema de tibieza, sino que tiene que ver con la descomposición del sistema capitalista en esta fase actual, en el cual el capital requiere intensificar hasta límites increíbles la explotación de los trabajadores. Y la clase capitalista se va encolumnando con las fuerzas más reaccionarias justamente con esa finalidad. Y pasó eso en la elección norteamericana, porque en el triunfo anterior de Trump, era apoyado por una parte de la burguesía, especialmente los sectores más desplazados de la clase capitalista en la competencia con China, pero los sectores de las nuevas tecnologías habían apoyado al Partido Demócrata. Esta vez no sucedió de este modo. No solamente lo apoyaban los sectores desplazados por la competencia china, sino ahora las nuevas tecnologías, esto pasó a apoyar al Partido Republicano y especialmente la candidatura de Trump. Entonces tenemos al conjunto de la clase capitalista apoyando una salida de fuerza contra los trabajadores. Entonces cuando alguien viene a decir la clase obrera le dio la espalda al Partido Demócrata porque el Partido Demócrata le había dado la espalda antes a los trabajadores, uno puede aplicar esa misma regla en Argentina. Decir que en Argentina el peronismo le dio la espalda a los trabajadores y cuando vino la elección presidencial los trabajadores le dieron la espalda al peronismo. Es cierto, pero que para complementar esta afirmación es necesario agregar que eso se debe a los intereses generales de la clase capitalista que condiciona, determina, influye decididamente en el programa de todas las fuerzas capitalistas. Sea en el Partido Demócrata o el Partido Republicano, sea el peronismo, sea la fuerza del PRO o la Libertad Avanza. Esto funciona de este modo.
son los intereses capitalistas los que predominan y en la actualidad los intereses capitalistas empujan en la dirección de una mayor confiscación de los trabajadores. Ahora, Trump, cuando llega al poder, aparece con un programa de tipo nacionalista. Su programa es incrementar los aranceles a las importaciones chinas en un 60%. Y las importaciones que no son de China en un 10 o un 20%. En un sentido, si uno quiere general, aparece para el imperialismo norteamericano un recule. En las redes sociales, muchos se burlaban que el acto del Partido Obrero en el Parque Lezama iba a ser el mismo día que se cumplió el nuevo aniversario de la caída del muro de Berlín. Y cuando cae el muro de Berlín, el capitalismo dice vamos a la globalización. Y ahora gana Trump con el apoyo de todos los neoliberales de derecha clásicos diciendo que vamos al nacionalismo. Ojo, aparece un recule del imperialismo diciendo tenemos que refugiarnos en nuestras fronteras. Pero el capitalismo, por el desarrollo internacional que tiene las fuerzas productivas, ya no puede retrotraerse a una base meramente nacional. No puede confiscarse o reducirse lo que son las fuerzas productivas al interior de un país. Al revés, requiere una disputa internacional por el copamiento de mercados, por desplazar a los rivales. Y eso es lo que es el nacionalismo de Trump. El nacionalismo de Trump no es volver sobre las fronteras norteamericanas, sino es prepararse para una disputa internacional, especialmente con China, que va a incluir no solamente barreras aduaneras, sino choques diplomáticos y también choques militares. Este es el punto crucial. Por eso es llamativo que en Argentina todo el mundo se ha vuelto trumpista. Porque Milei festeja el triunfo de Trump y hasta cierto punto tiene lógica porque Milei se reconoce como parte de esa orientación de una derecha reaccionaria a la cual Trump encabeza a nivel mundial. Pero en estos días hemos visto no solamente a Guillermo Moreno, que uno lo puede caracterizar como un marginal dentro del peronismo, sino que a la propia Cristina Fernández de Kirchner, en un acto que hizo el sábado, en paralelo al acto que hacía el Partido Obrero en Parque Lezama, también decir que Milei es un estúpido porque tiene que copiarse de Trump. Llamativo dos cosas de Cristina Fernández de Kirchner. La primera es decir, no, dijo idiota, perdón, no estúpido, idiota. La primera interesante es la descalificación. No es que uno quiera hablar bien del presidente que tenemos, pero es evidente que copiar el lenguaje soez del derechista que está actualmente en la Casa Rosada es un intento también de asimilación. Yo no querría pasar ese dato por alto. Pero además, y esto es lo más importante de todo, decirle al pueblo argentino que Trump quiere subir los salarios de los trabajadores es meterle dentro de la cabeza del trabajador argentino un veneno terrible. Porque en vez de llamar a los trabajadores a prepararse porque un fascista ingresa al poder en la Casa Blanca, nada más y nada menos, y que por lo tanto las disputas interimperialistas van a ser más fuertes, que la tendencia de la opresión nacional va a ser más fuertes, tenemos un discurso en Argentina de elogio a Trump de parte de quien se pretende presentar con Cristina Fernández de Kirchner como la presidenta del peronismo y como la líder del progresismo en Argentina e incluso a nivel regional. Es un elogio inadmisible, que además demuestra una gran ignorancia. ¿Por qué una gran ignorancia? Porque no se puede comparar el nacionalismo de un país imperialista, como es Estados Unidos, con el nacionalismo de un país periférico o semicolonial como es Argentina. En el extremo, el nacionalismo de un país imperialista lleva al fascismo. Lo hemos visto con Hitler. El nacionalismo extremo en Alemania, el nacionalsocialismo, fue la invasión de Europa por parte de la fuerza del Tercer Reich. E incluso luego la invasión también de la Unión Soviética. El nacionalismo imperialista lleva al fascismo. En cambio, la cuestión nacional de un país semicolonial y periférico como el argentino, si es dirigido por la clase obrera, tiende a entrelazarse con los intereses sociales más generales de los trabajadores para luchar por un gobierno obrero que resuelva los problemas contra el capital y los problemas nacionales. Es decir, que la cuestión nacional de un país semicolonial tiene características progresivas y sobre todo si es dirigido por la clase obrera. No es así en el campo imperialista. Entonces, la ignorancia de la Cristina Fernández de Kirchner o lo de Guillermo Moreno terminan siendo para el pueblo argentino un mensaje absolutamente confuso que tenemos que refutar, pero además también demuestra lo que yo decía al inicio, es a dónde empuja la clase capitalista. Por eso se disputan Cristina y Moreno con Trump, con Milei, quién es el representante del trumpismo en Argentina. En cambio nosotros
nos tenemos que presentar frente al pueblo argentino como una fuerza que viene a luchar contra estas derechas reaccionarias y contra todas las tendencias capitalistas que son cómplices de estas derechas reaccionarias. Y las manifestaciones de eso son muy claras. Por eso en el Parlamento argentino nos anula el decreto 70, que ya lleva casi un año y que fue sacado por Javier Milei en diciembre del año pasado. Por eso avanzan los vetos, por eso se aprobó la ley de bases, por eso la burocracia sindical está guardadísima y no quiere enfrentar al gobierno de Javier Milei, porque finalmente son todos tributarios de la clase capitalista. Y cuando el PRO dice fuera Milei, como lo hemos dicho en el acto central de Parque Lezama, decimos fuera Milei, lo que estamos poniendo de manifiesto es la incompatibilidad de estos gobiernos con los intereses populares más elementales. Porque como lo hemos denunciado en otras ocasiones aquí, si tenemos en Argentina en este momento el menor consumo de leche en nuestros pibes en la historia, y tenemos que la empresa que fabrica leche tiene los mayores beneficios de su historia, quiere decir que hoy gobierna en Argentina una dictadura capitalista contra el pueblo. Y eso requiere enfrentarlo decididamente y plantear una cuestión de poder. No porque con Javier Milei no vamos a poder conseguir triunfos parciales. Por supuesto que se pueden conseguir triunfos parciales. Los trabajadores en Argentina lucharon contra Videla e hicieron huelgas generales contra Videla. Y somos trotskistas. Los trotskistas hacían huelgas en los campos de concentración los 1 de mayo reclamando que dentro de un campo de concentración del estalinismo, rija jornada de 8 horas, se puede luchar y conseguir reivindicaciones bajo cualquier régimen social y político. Pero de fondo está la incompatibilidad. Porque si incluso tenemos que hacer una huelga general para tener un pequeño aumento, quiere decir que este gobierno es incompatible con los intereses populares. Y nos quedan, en los próximos 2 meses, momentos de grandes luchas. En el acto del Partido Obrero, varios compañeros anunciaron que una cantidad importante de agrupaciones piqueteras están preparando un matanzazo para los primeros días de diciembre. Cuenta con nuestro apoyo. Viene una gran marcha para el próximo 20 de diciembre, que vamos a hacerla con muchísima fuerza. Hay que jugarse con todo. Sigue abierta la lucha universitaria. Tenemos que pelearla. Hay una marcha mañana, 2 convocada por los sectores combativos. Hay que estar allí. La lucha del movimiento de jubilados. Es decir, peleas importantes que tenemos que enfrentar. Y ahora, una lucha que es crucial y que considero que se ha convertido en una gran pulseada contra el gobierno, que es la lucha de los trabajadores aeronáuticos que están siendo militarizados por este gobierno. Hemos visto a la policía haciendo el trabajo de rompehuelgas contra los trabajadores, y el triunfo de los trabajadores aeronáuticos sería muy importante para abrirle camino al fuera Milei. Muy bien. Mira, yo creo una cosa, que este triunfo de Trump ha puesto en evidencia una desorientación muy importante, por un lado de una cantidad significativa de políticos patronales de Argentina, pero también del periodismo, de todo el arco político del periodismo argentino, desde Pagni hasta Tenenbaum, pasando por lo que hay en el medio y llegando incluso más a la izquierda también. Porque ahora está toda esta tesis de que Trump sería un peronista y que tenemos la llegada del peronismo, y ninguno logra comprender algo, bueno, en lo que vos te metiste en el desarrollo del editorial, de las diferencias entre un nacionalismo en un país imperialista y un nacionalismo en un país semicolonial. Falta Lenin, ¿no? En análisis de todos estos actores políticos y periodistas. Creo que sin Lenin, sin la comprensión de la categoría de países imperialistas y países semicoloniales, es imposible poder comprender el fenómeno de por qué un Milei se encuentra tan asociado con Trump, que no es contradictorio, porque finalmente Trump tiene una política colonial frente a la Argentina y los países latinoamericanos, y Milei es un entreguista. Se complementan. Es una incoherencia argumental, pero es una coherencia de intereses. Lógico. Ahí está. Y finalmente también pone en evidencia el problema del Estado, ¿no? Es decir, cuando Milei habla tanto en contra del Estado, hay mucho de relato. Está en contra que el Estado le meta la mano en el bolsillo a un sector del empresariado, pero no está en contra de que le metan la mano en el bolsillo el Estado a los trabajadores, y no está en contra de que la PSA, la policía aeroportuaria, vaya a carnear una huelga. Ahí eso es la expresión más nítida del Estado.
Entonces, cuando habla en contra del Estado es un fraude. Ellos quieren un Estado para reprimir a los trabajadores, atacar y todo lo demás. Pero esta idea que Estados Unidos puede retrotraer sus fuerzas productivas al interior. A la frontera nacional. Sí, es un ridículo. Sí, hoy vos tenés, aparte, el dato de los últimos 20, 30 años, que hace difícil el nacionalismo de Trump, es cómo las cadenas de valor que se internacionalizaron, eso se puede desarmar. No es tan fácil. Porque vos tenés fábricas norteamericanas. Ahora, Trump quiere, por ejemplo, que las fábricas europeas que exportan autos a Estados Unidos los fabriquen en Estados Unidos. No va a ser fácil. Hay mucho quilombo. O sea, quiere que Volkswagen fabrique todo en Estados Unidos y no que exporte desde Alemania a Estados Unidos. Entonces, eso rompe cadena de valor que va a generar grandes choques y que finalmente lleva a la guerra. Está por caer el gobierno alemán. Está... Sí, sí. Se discute si las elecciones son en enero o son en marzo. O se adelantan. Sí, ya planteó que se adelantan para marzo. Después Claro. lo voy a tocar cuando discutamos el tema de la guerra, porque está muy involucrado todo el tema. Sí. Sí, sí. Se incrementan las tensiones. No, y esto de Cristina es para destacar, porque Cristina diciéndole a Milei, aprende de Trump, haciéndose eco de que Trump fuera a promover una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores, en una recuperación del salario, finalmente el mensaje político es de asimilación. Nosotros ya lo veíamos viendo, que ocurre acá en nuestro país, la asimilación a lo que representa un Milei. O lo vimos más bien tempranamente en la campaña electoral. Finalmente Milei emerge en un cuadro de derechización muy fuerte de todos los partidos patronales, incluido el peronismo. Y uno ve, bueno, en Estados Unidos claramente la agenda de debate la dominó Trump. Y acá en la Argentina, en las últimas elecciones, la agenda de la discusión política, las últimas elecciones, también la impuso a la derecha. Digo, no casualmente Cristina designa a un Massa como su candidato del ala más derechista dentro del peronismo. Pero la estigmatización de los que luchan, de los piqueteros, todo una serie... Y le armó las listas, de paso. Aparte le armó las listas. Entonces, el dato es este fenómeno de la derechización, porque el peronismo que pretende ser relevo de Milei en el poder, pongámosle en el 2027, lo hace sobre la base de asimilarse fuertemente a un contenido derechista muy de fondo, que finalmente son los reclamos de la clase capitalista, de su programa y hacia dónde tiene que avanzar Ahora, la Argentina. En el movimiento de mujeres, en el cual el kirchnerismo tiene una militancia como la tenemos nosotros, que Cristina diga aprender de Trump, es brutal. Es brutal. Trump tiene una O sea, condena yo por imagino- abuso sexual. Por eso digo, o sea, vos no podés decir, poner que tengas una diferencia sobre el tema de los salarios, lo discutimos, pero no dijo nada, o sea, vos partís de la base que el tipo es un facho que acaba de ganar las elecciones y entra a la Casa Blanca, es un peligro mundial. Y ella dice, aprende de Trump, idiota. ¿Quién es el idiota acá? Digamos. Es terrible. Y la idea de que le van a ganar a Milei corriéndolo por derecha no va a pasar. Va a fracasar. Y es un golpe, ¿cómo decir? Moral. Incluso yo me imagino que las militantes kirchneristas del movimiento de la mujer deben estar con muchísimos interrogantes de qué está pasando. Porque no creo que nadie quiera que gane Trump. No me imagino a una compañera de kirchnerista que milita en una organización feminista del peronismo diciendo que gane Trump. No me lo imagino. Y viene Cristina y le dice, bien. Aprende de Trump. Aprende de Trump. Yo Claro. imagino que es un golpe Fuertísimo. fuertísimo. Que en la militancia nuestra creo que hay que ponerlo de manifiesto y llamar a una reflexión. Es decir, hacer un debate político. Esto no es gratis. Son los grandes debates mundiales que existen. Total. Lógico. Luego- Y aparte, voy a meter un chivo, ganar las calles contra Milei, porque en la agenda se viene el 25 de noviembre, que es el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y este miércoles va a haber una primera asamblea, aprovecho acá para difundir, para que todas las compañeras se organicen para participar, la convoca la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de la capital. Es una fecha que el peronismo históricamente ha abandonado y ellos aparte están en una orientación de no hacer olas. Y nosotras, por el contrario, desde el Partido Obrero, el Peronismo de Trabajadoras, llamamos a poner en pie una importante movilización este 25 de noviembre. Ya el año pasado... Contra Milei y contra Trump. Exactamente. Ya el año pasado, que el 25 de noviembre Milei ya había ganado, pero todavía no había asumido, fue la marcha, una de las marchas de los 25 de noviembre más grandes que tuvimos. Así que ahora hay que redoblar la apuesta y ganar las calles, como dice Gabriel, contra Milei y contra Trump. Hay un tema más, luego pasamos ya al análisis de los datos con el informe de Juli, que es el tema del impacto económico.
porque nosotros tenemos una tendencia a la baja, venimos con una tendencia a la baja de las tasas de interés de la Reserva Federal Norteamericana, pero toda la política económica que impulsa Trump plantea un recrudecimiento del proceso inflacionario y eventualmente una tendencia al alza, es decir, una reversión de la tendencia a la baja para pasar un alza de la tasa de interés norteamericana, lo cual significaría un golpe a la política argentina porque significaría una devaluación o una mayor presión para una devaluación del peso. Sí, la idea de dólar fuerte, porque Estados Unidos tiene hoy un 25% de comercio mundial, pero tenés un 60-70% de transacciones son en dólares. El dólar es el gran instrumento hoy del imperialismo norteamericano. Sí, su decadencia comercial no tiene el mismo nivel, más velocidad que la decadencia del dólar. Sigue siendo la gran moneda de referencia mundial. Ahora, un dólar fuerte es la caída del precio de la soja. ¿Qué es dólar fuerte? Que el dólar se fortalece frente a lo demás, o sea... Claro. Sí, frente al resto de las mercancías. Es algo relativo, ¿sí? Todas las mercancías bajan, entonces, por ejemplo, la soja va a seguir bajando. Si la soja sigue bajando, son menos dólares por el comercio exterior argentino. O sea, tenés menos problemas de superávit, más dificultad para un superávit comercial. Si sube la tasa de interés para un dólar fuerte, tenés fuga de capitales. Fuga de capitales, lógico. Entonces, Brasil acaba de devaluar nuevamente su moneda. Claro, todos los países latinoamericanos en general Todos. devaluaron, Todos. con la excepción de Argentina, Pero que se aparte, revaluó. Brasil es un socio comercial también muy importante. Clave, pero recontra clave, mucho más clave que Estados Unidos. Sí. Desde el punto de vista de la cantidad de comercio que tenemos, ¿no? Mucho más clave que Estados Unidos. Entonces vos tenés que con ese tipo de política económica vas a reforzar una tendencia a una producción primaria. Porque a la industria la sacás de circulación, salvo que todavía bajes más los salarios. Y después los choques. Yo te escuché un reportaje a Paulo Roca, que el tipo está a morir con el gobierno, pero acaba de decir que si abre las importaciones de acero, cierra Siderar. Y está amenazando con miles de despidos ahora. Sí. Miles de despidos en la industria siderúrgica argentina. Entonces vos ya tenés... Mañana Y cuidado porque fue Techín quien se dio vuelta en el 2001, Claro. reclamando la devaluación, la salida de la Y convertibilidad. Cristina le habla de Chim. Claro. Cuando Cristina dice lo que dice, le está hablando Pablo Roca, diciendo conmigo, yo te protejo, hago nacionalismo, pero el nacionalismo de Techim no es el nacionalismo del obrero de la fábrica de Techim. Porque Techim quiere, y de verdad, vender el acero carísimo dentro de Argentina y tener los autos más caros del mundo. Entonces, un nacionalismo de un gobierno obrero no le permitía a Techim vender el acero a los precios que lo vende, obteniendo una tasa de beneficio que no tiene en ningún lugar del mundo. Entonces también ahí tenés una diferencia del nacionalismo burgués con un gobierno obrero, ¿no? Total. Totalmente. Bueno, ¿vamos a los números un poquito? Vamos a ver un poquito los números. Va a haber un gobierno obrero, vamos a hacer Techim. Vamos a un gobierno obrero, pero en este segmento... ¿Puedes decir una cosa más nada más? Sí. Disculpe ya un minutito más. Vos hablabas de Tenenbaum, que creo dijo algo. Yo te lo escucho en un pase, diciendo, mira, esta salida, lo dije en el discurso, pero para que se entienda bien la idea, no sé si quedó claro en el discurso. Cuando él dice, gana Trump, gana una salida radicalizada. Ahora viene capaz una salida radicalizada por izquierda. Es decir, esta especie de vamos de un lado al otro. Entonces cuidado que mañana lo que hoy parece loco, que por ejemplo expropiar un campo, pasa a ser algo legítimo. El problema para nosotros no es que eso sea un razonamiento incorrecto. El hecho de que se abran pasos a salidas radicalizadas coloca en debate No, nos anotamos. Tenemos la propia. La salida radicalizada. Pero lo que yo dije en el discurso, y lo quiero repetir acá, para que quede claro, es que la diferencia entre el gobierno de Cristina o de Alberto y el gobierno de Milei es de grado, no es de calidad. No es de calidad, porque las propiedades siguen siendo la misma clase capitalista. Puede haber un cambio de mano. Mañana capaz que un capitalista industrial vende su fábrica, porque la cierra, y agarra y se pone a hacer concesionario de peaje. Y gana guita. O sea, pero la clase capitalista maneja la sociedad. Tiene monopolio de los bancos, de la tierra, de los medios de comunicación, de todo. La salida nuestra es una salida revolucionaria, es cambiar las relaciones de propiedad. Esto lo digo porque a veces te dicen, ¿por qué no fueron ustedes en vez de Milei? ¿Por qué no aprovecharon ustedes el descontento y no Milei? Nuestra salida además requiere otra intervención del pueblo, porque estamos cambiando las relaciones de propiedad. En cambio, entre Biden y Trump es una diferencia de grado. Entre Cristina y Milei son diferencias de grado. Con nosotros no son diferencias de grado. Si eso no se dice,
puede haber una apuesta de la izquierda, un batacazo electoral, si la pega con un spot, si la pega con un eslogan, y que incluso podría llegar a darse, pero con el peligro que eso puede ser efímero, genera una desilusión posterior. Con pies de barro. Y después se te vuelve en contra. Entonces hay que hablar con seriedad de estos temas, no para negar la posibilidad, sino para agarrarse de esa posibilidad y hacer un fuerte trabajo de construcción dentro de la clase obrera para que haya una organización fuerte y una conciencia clara de las tareas que tenemos, ¿no? Totalmente. Bueno, nos metemos un poquito en el análisis de los resultados. Bueno, fue muy comentado durante toda la semana porque lo que no se verificó es lo que avisoraban la mayoría de las encuestas que hablaban de un cabeza a cabeza entre Donald Trump y Kamala Harris. Y finalmente el dato fue que Donald Trump se impuso muy notoriamente. Los titulares de los principales medios a nivel internacional casi todos repetían el término de que Trump arrasó porque efectivamente se impuso en la enorme mayoría de los estados, incluso a aquellos que tradicionalmente han sido más fieles en su voto al Partido Demócrata. Por ejemplo, fue muy destacado esto que ocurrió en Nueva York, donde la cantidad de votos que cosechó Trump de la mano del Partido Republicano casi no tienen antecedentes. Trump efectivamente se impuso en la Junta Electoral, se impuso en las dos cámaras, recupera el Senado después de 4 años y obtiene también la mayoría en la Cámara de Representantes y finalmente la contienda reúne Trump unos 68 millones de votos versus Harris que reúne unos 63 millones de votos. Una diferencia de 5 millones de votos, es decir, importante, que al mismo tiempo fue decisiva en esto que tanto se hablaba de los swing states o los 7 estados bisagra, que son Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Arizona, Wisconsin, Nevada. Bueno, efectivamente el Partido Republicano se impuso en todos ellos. Incluso muchos hablan de que se derrumbó el muro azul. Ustedes vieron cuando se ve el mapa, te ponen en color rojo los estados, los distritos donde se imponen los republicanos y el azul es el de los demócratas. Y históricamente Pensilvania, Michigan y Wisconsin eran parte de ese muro azul que esta vez se tornó de color rojo, a tal punto que ahí siempre había ganado el Partido Demócrata en las últimas 2 décadas. Desde 1992 hasta el 2012 consecutivamente. Trump había logrado imponerse en el 2016 y lo hizo ahora nuevamente en el 2024, pero en el 2020 Biden había logrado recuperar ese cordón para los azules. Bueno, efectivamente lo que ocurrió es que en las zonas rurales de estos estados, donde tradicionalmente los republicanos sacan más votos, crecieron muchísimo en votos, y en las partes industriales o las ciudades donde tradicionalmente le va mejor a los demócratas, esta vez con Kamala Harris sacaron menos votos prácticamente que nunca, es decir, fue una de las peores performances del Partido Demócrata en esta elección. Bueno, a la hora de pensar qué es lo que expresó, digamos, este triunfo de Donald Trump, acá algo habíamos comentado, que había un fuerte descontento, particularmente por el problema económico, una inflación muy alta y el deterioro de las condiciones de vida y salariales de las familias trabajadoras. Es decir, un empobrecimiento muy notorio, que prácticamente lo destacan todos los analistas, e incluso el Pew Research en septiembre del 2024, en sus encuestas, a la hora de preguntar cuáles eran los principales temas de interés, los móviles que llevaban a la gente a las urnas, destaca que el tema de la economía era la principal preocupación de 8 de cada 10 votantes registrados, es decir, un 81%. Mientras que la inmigración era un 61%, y el aborto, que fue una de las grandes banderas de Kamala Harris, digamos, lo que no es que tuvo una gran agenda feminista o de lucha de las mujeres, pero sí se había tomado fuertemente de la defensa del derecho al aborto con un ángulo sobre todo estrechamente sanitarista, es decir, bastante acotado, pero el aborto era un 67% de interés entre los votantes de Harris y un 35% entre los de Trump. No obstante, también hay numerosas encuestas que dan cuenta de que la mayoría de la población norteamericana es favorable al derecho al aborto de las mujeres. Es decir, que la gente que votó a Trump, hubo todo un sector que lo hizo a pesar de que Trump se oponía al derecho al aborto y no en virtud de esa oposición. Pero una cosa ahí, Juli, porque también Trump hizo una maniobra, dice, bueno, en el momento en el cual se detecta una tendencia favorable al derecho al aborto, digo, bueno, esto que lo decían los estados, por eso hubo tantas
que decían los estados de manera autónoma. De manera autónoma. Y en la mayoría de los casos, esos plebiscitos ganó el derecho al aborto. Incluso donde ganó Trump, ganó el derecho al aborto. Absolutamente, que es eso que digo, convivió, el voto trumpista no es que fue un voto contra el derecho al aborto. Claro. La gente lo votó a pesar de eso. Porque, bueno, yo estaba diciendo, los principales móviles de la movilización a las urnas tuvieron que ver con las preocupaciones económicas. Es decir, todo el discurso fuertemente anti-inmigrantes, proteccionista y demás fue presentado como una política orientada a la protección del empleo. Y eso se impuso en la consideración popular. Incluso eso llevó, el desagregado es interesante, hay numerosos medios y encuestadoras analizando la composición del voto a Trump y todo el mundo coincide en que, por ejemplo, fue masivo dentro de la población latina. Es decir, que Trump se impuso especialmente entre los hombres de la población latina. The Washington Post, por ejemplo, dice que sacó Trump 10 puntos más que Kamala Harris entre esta franja de la población. Y ahí lo que destacan es que mayormente la preocupación fue la inflación, las dificultades económicas e incluso ahí aparece el factor religioso, porque dentro de la población latina no solamente, digamos, el credo religioso es muy fuerte y no solamente de los cristianos, sino que hay como un 18% que son evangelistas. Y las iglesias evangelistas hicieron una campaña muy fuerte a favor de Trump, ya lo habíamos visto también con Bolsonaro, fenómenos de este tipo, y prácticamente el mensaje de las iglesias evangelistas era que votar por el Partido Demócrata y por Kamala Harris era como votar al diablo. Es decir, una movilización muy fuerte. Luego, entre las mujeres, si bien Kamala Harris se impone, lo que destacan es que Trump acortó la brecha. Al menos las encuestas de pie de urna que hizo fundamentalmente la CNN da cuenta de ese dato. Dice que Kamala Harris sacó un 54% entre las mujeres, pero que no hizo una diferencia tan grande con Trump, sino que Donald Trump también se recompuso. Y el otro aspecto es el voto de los jóvenes, donde también ahí se destaca que Trump habría crecido 11 puntos porcentuales por sobre su propia performance en el año 2020. Entre los jóvenes latinos, entre los varones jóvenes blancos, entre los jóvenes afroamericanos. Y ahí hay un estudio de un profesor de la Universidad de California que da cuenta de que sobre todo entre todo este sector de la juventud, mayoritariamente de bajo nivel educativo y particularmente de bajos salarios, lo cual también abona esta tesis de cómo Trump logra capitalizar un descontento, una bronca muy fuerte con respecto a la situación económica y al deterioro al que lo llevó la administración Biden durante los últimos 4 años. Ahora, sobre esta cuestión de los votos, lo señalaba Gabriel en la editorial, nosotros tenemos lo siguiente. Con relación a la última elección de tipo presidencial del 2020, Trump, que si bien se impone con 5 millones más de votos que Kamala Harris, retrocede en 2 millones de votos. Sacó 74 millones en el 2020 y ahora 72 millones en el 2024. Y en el caso de Harris, del Partido Demócrata, saca 13 millones de votos menos que los que había cosechado Biden. Biden en 2020 obtuvo 81 millones de votos y Harris 68 millones de votos logra ahora en el 2024. Es decir, que hubo 15 millones de votantes menos en estos últimos 4 años, que es un dato que no todo el mundo destaca a la altura, pero es una abstención electoral muy grande. Y eso de alguna manera estaría expresando una impugnación a todo el régimen político, a este modelo bipartidista, es decir, tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano, con un sector muy amplio de la población norteamericana que no fue a las urnas para no acompañar a ninguno de los dos. Y por supuesto que ahí aparecen un montón de elementos. Hay quienes destacan que el Partido Demócrata retrocedió mucho en los sectores progresistas, también por su férreo compromiso con el genocidio en Palestina. Kamala Harris, sionista antes que cualquier otra cosa, igualmente que Biden, ella era la vice de Biden, así que es una todos estos sectores no iban a votar a Trump, sino que no votaban a nadie. No votaban a nadie, una continuidad, digamos, de esa administración. Y vieron, aparte, Netanyahu salió a felicitar especialmente a Donald Trump, a reivindicarlo como su amigo, etcétera. Más allá de que el Partido Demócrata se arrastró a los pies del Estado de Israel de manera muy notoria. Entonces, bueno, estos son datos muy sobresalientes. Después tenemos que ya, digamos, lo que se evidencia es que Donald Trump va a avanzar en una suerte de política de un ejecutivo muy fuerte y un régimen de tipo policial. Ya anunció una reforma educativa lo hemos escuchado acá con Milei, contra el adoctrinamiento. Por otro lado, el copamiento del Departamento de Justicia, así que se viene una política
bonapartista muy fuerte de estas características. Y antes de terminar este apartado, quería retomar algo de lo que destacaba Gabriel con respecto a las declaraciones de Bernie Sanders, ¿no? Que efectivamente él sale a decir, bueno, la clase trabajadora le dio la espalda a los demócratas en las urnas porque el Partido Demócrata se las había dado, pero no solo que no presentó una candidatura independiente, él hizo campaña por Kamala Harris. De hecho, acaba de ser electo senador por 4º mandato consecutivo en Vermont, gracias a integrar y ser parte de la campaña y la lista de Kamala Harris. Digo, también para ver los límites de este tipo de expresiones hacia el interior del Partido Demócrata. Y no presentó candidatura independiente cuando fue candidata a Hillary Clinton, que le había hecho una interna muy destacada, sí. Había hecho una gran elección, estaba peleando ganar la interna demócrata. Sí, se sacaban lo que llaman los superdelegados. Claro. Que es una especie de aristocracia del Partido Demócrata que vota sin que lo elija nadie. Que están los expresidentes, los ex no sé qué corno. En los electos estaba cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. Y podría haber presentado una candidatura independiente, medio rompiendo el bipartidismo. Y no lo hizo. E incluso muchos decían que si se hubiera presentado y si hubiera sido Sanders el candidato, le hubiera ganado a Trump. Sí, pero sacaba muchos votos a Trump. Mucha gente votó a Trump contra Hillary. Sí. Bueno, vemos un poco el tema. No sé si querían agregar algo sobre esto. No, es interesante lo de los votos. Claro, la caída. Sí, la caída del Partido Demócrata es una catástrofe. Una catástrofe. Sí. Muchos dicen también que, claro, ella fue electa de una manera muy irregular. Porque en Estados Unidos vos tenés que ganar una interna. Ella no ganó ninguna interna. Y tenías un problema que si sacaban a Biden antes, un país que tiene 2 guerras, que está peleando de alguna manera, vos creas un vacío de poder. Era un factor de desestabilización. No se presenta porque el tipo está imposibilitado de ser candidato porque no puede gobernar ahora. Claro. Entonces, además, un vacío de poder. La ponen a ella como una especie de cambio de mano. Es como cuando, viste, Cristina hizo un tweet y lo puso a Alberto. Fue medio... La dedocracia. Sí, claro. Ella era vista como eso, un producto muy del establishment del riñón de Pero no tenía salida. No tenía salida porque una interna hubiese armado un vacío de poder en Estados Unidos muy complicado. Finalmente no fue la candidata de nadie, ¿no? Si no fue la candidata de la juventud, no fue la candidata de los que se movilizan contra el genocidio en Gaza, no fue la candidata de las mujeres, no fue la candidata de nadie. No fue la candidata de los trabajadores. Solamente ganó en el sector de la población que tiene ingresos superiores a los $100.000 mensuales. Sí, eso dice una encuesta, mira, lo tenía anotado, una encuesta de pie de urna de ABC señala que el Partido Demócrata se impuso 9 puntos porcentuales entre los votantes de hogares que reunían $100.000, Sí, más de $100.000. Más de $100.000 al año. Al año. Y el partido y el Partido Demócrata 13 puntos porcentuales en el sector que tenía menos ingresos de ese umbral. Así que sí, es una debacle del Partido Demócrata en toda la línea que plantea para la clase obrera norteamericana un problema. Sí, porque estuvo siempre muy integrado los sindicatos al Partido Demócrata. Son sus principales aportantes. Sí. Bueno, vemos un poquito el tema, el impacto internacional y fundamentalmente el problema de la guerra. Recordemos que la línea de Trump ha sido siempre que el enemigo principal es China, es decir, que el principal objetivo en el cual se tiene que concentrar el imperialismo norteamericano es la disputa estratégica contra China. Y él ha señalado en numerosas ocasiones que, bueno, bajo su mandato, nunca se hubiera producido la invasión de Rusia a Ucrania. No solo eso, dijo muchas cosas más. Señaló que incluso, recordemos que cuando él era presidente, hubo una enorme crisis de la OTAN. Macron llegó a decir, el presidente francés llegó a decir que la OTAN tenía una situación de muerte cerebral porque hubo una fuerte disputa entre Trump y los mandatarios europeos porque no ponían el 2% del PBI para la OTAN, que es lo que establece, ¿no?, la normativa de la OTAN. E incluso Trump mudó la fabricación de submarinos nucleares de Francia a Australia, y fue lo que llevó a que Macron señale en su momento que la OTAN estaba en un cuadro de muerte cerebral.
Y hace poco, a principios de año, dijo que en tanto y en cuanto él es presidente, si los países europeos no ponen el 2% del PBI, él va a alentar que Rusia los invada. Y bueno, y como una forma de señalar una amenaza fuerte para Europa. Acá es la disputa estratégica, ¿no?, que se estaba jugando en las elecciones norteamericanas entre aquellos que dicen, bueno, tenemos que seguir a fondo en la línea de ganar la guerra en Ucrania, de voltear a Putin, de ir a fondo por la colonización económica y financiera del antiguo espacio soviético. Y esta línea estratégica que dice, bueno, pongamos todos los cañones en China, porque esta orientación, esta ofensiva que tomamos contra Rusia, emblocó a Rusia con China. Y ahora tenemos un problema acentuado. Nosotros veíamos la vuelta pasada, y vos lo desarrollabas en el editorial, Gabriel, que en gran medida lo que se jugaba en estas elecciones era el retroceso de Estados Unidos en el terreno internacional. Y habíamos tenido la guerra en Afganistán, la huida a los Saigón, ¿no?, de los yanquis de Afganistán. Pero el comienzo de la guerra en Ucrania en gran medida fue un retome de una iniciativa del imperialismo norteamericano, porque con la forzada de mano del impulso de la guerra en Ucrania, con la incorporación de Ucrania, o la tentativa de Ucrania de incorporarse a la OTAN, y la consecuente invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos logró en gran medida subordinar a Europa. Logró terminar el comercio hidrocarburífero entre Rusia y Alemania. Jugó un nuevo papel en un desarrollo hidrocarburífero, en la producción hidrocarburífera. Fue lo que llevó a que Estados Unidos retome sus relaciones con Venezuela, el reingreso de Chevron a la cuenca del Orinoco y todo lo demás. Y logró subordinar en gran medida colocar una mayor dependencia de Europa de Estados Unidos. Entonces ahora está el tema de, bueno, ¿qué va a pasar con estos planteos de Trump de terminar con la guerra en Ucrania? Hubo una primera comunicación telefónica, Zelensky saludó a Trump, asustado de que se quedaba en Pampa y la vía, y algo llamativo es que de la comunicación telefónica participó Elon Musk, que fue quien le viene proveyendo a Ucrania de los satélites para, todo el armado militar de Ucrania en la resistencia contra Rusia. Y que va a ser ministro de Trump. Va a ser ministro de Trump. Sturzenegger. Claro. El Sturzenegger de Trump. Creo yo que la participación de Elon Musk en esta comunicación telefónica es para dar cierta calma, ¿no?, a Zelensky, de que no lo van a dejar en banda. Porque para Trump y para el imperialismo norteamericano, cortar de una con la colaboración en Ucrania plantea enormes quilombos. Plantea problemas muy de fondo. Sí, la relación con Europa. Por un lado, la relación con Europa. Porque para Europa ya se le presenta un gran problema el triunfo de Trump. Porque Europa, es decir, claramente la orientación de Trump es empezar a quitarle apoyo a Ucrania, establecer algún tipo de paz, donde definitivamente, por ejemplo, Crimea queda del lado ruso, eso ni hablar, se le otorgaría una cantidad de territorio en el este ucraniano, lo que sería en el Donbass, quedaría en manos de Rusia. Naturalmente sería una suerte de una paz imperialista, que, frágil, como toda paz imperialista. Siempre es un preludio entre dos guerras. Es el preludio, claro, entre una próxima guerra. Recordemos que ya habíamos tenido los acuerdos de Minsk, luego de la guerra de 2014. Luego de los acuerdos del Minsk I y del acuerdo Minsk II, que eran acuerdos de paz, ¿no?, entre Occidente y Rusia, o entre Ucrania y Rusia, y Ucrania como representante más general de los intereses de Occidente. Luego tuvimos la invasión de 2022 y primero la tentativa de Ucrania de alistarse en la OTAN, y luego la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora, para Europa se presenta un gran problema. Recuerden que nosotros en su momento hicimos un programa
que fuera la tapa de The Economist, que era Macron preparándose para la guerra, ¿no? Donde Macron planteaba claramente que, ojo, porque si gana Trump, acá no tenemos que armar. No podemos ser dependientes de Estados Unidos. Y tenemos que... el gobierno de Macron es un gobierno relativamente débil. No le fue bien en las elecciones. Y el eje europeo, ¿quién es? Francia y Alemania. Y Alemania está sumergida en una crisis política descomunal porque la coalición oficial está partida. En gran medida está partida porque Scholz, que es el canciller, tuvo una crisis con el ministro de Economía de otro de los partidos integrantes de la coalición porque no le quieren extender el endeudamiento y que necesitan un mayor endeudamiento justamente para financiar la guerra en Ucrania. Y entonces ahora está planteado un adelantamiento electoral que tenía que ser las elecciones en septiembre, que se va a adelantar a marzo. Y, por ejemplo, si uno ve lo que dice The Economist este sábado, dice marzo es muy lejos, tiene que ser en enero. Hay que adelantar ya las elecciones porque hay que resolver, tiene que haber un gobierno fuerte ahí. Y ojo porque ahora también toman fuerza los de Alternativa para Alemania, que son los NAZI, de Alemania, que han tenido un impulso importante en las últimas elecciones, como consecuencia ahora también del triunfo de Trump. Entonces el escenario es realmente muy complejo. No va a ser tan fácil para Trump abandonar lo de Europa. Al mismo tiempo se abandona lo de Europa, ¿cómo se resuelve el problema comercial? El problema comercial y el problema hidrocarburífero. Porque Trump al mismo tiempo ha sido un lobista o un representante político de los intereses de los grandes monopolios petroleros. Si se habilita, se establece una paz, ¿qué pasa con el hidrocarburo de Rusia a Europa? ¿Es posible volver hacia atrás? Parece difícil. Bueno, son todos problemas que quedan planteados. En el caso de Medio Oriente, la política de Trump, bueno, claramente, es un apoyo al Estado de Israel, y probablemente lo que vamos a tener ahora hasta el 20 de enero es una avanzada muy fuerte del Estado de Israel. Bueno, ahora hubo ataques, ¿no? Ya son más de 43.000 los palestinos asesinados por el Estado sionista. Siguen en el Líbano, siguen los ataques en Gaza. Vos lo denunciabas el otro día en el acto, ¿no? Que ya no se puede ocupar el norte de Gaza, hay una amenaza muy fuerte de parte del Estado sionista, los ataques a Irán, y probablemente quiera el tipo, Trump, ganar ser un vocero de la paz, luego de que de acá al 20 de enero Israel cometa tropelías de todo tipo, atropellos de todo tipo, masacre de todo tipo en Medio Oriente, y luego concentrar mucho en China, ¿no? O en Taiwán, ¿no? En el ataque contra China, no solo con las barreras comerciales, sino, como señalábamos recién, con un mayor armamentismo. Fijémonos, por ejemplo, Taiwán acaba de dar un gesto importante para mostrar que realmente está decidido en la lucha contra China, pidiendo una cantidad de armas descomunales a Estados Unidos. Los Patriot, los aviones F-35. Bueno, una compra muy importante de Taiwán de armamento a Estados Unidos, diciendo Trump, mirá, nosotros estamos en serio contra China, una señal fuerte. Y recordemos que ahí Estados Unidos tiene el AUKUS, que es el acuerdo de submarinos nucleares con Australia y Japón. Luego está el Quad, que es el acuerdo, otro acuerdo militar en la zona, un acuerdo también con Corea del Sur y Japón. Y tenemos en este momento que la noticia del día es que tuvimos bombardeos, o la utilización de drones de parte de Ucrania contra Moscú, y luego de Moscú contra Ucrania, y el desembarco de las tropas norcoreanas para jugar un papel en la guerra en Ucrania en apoyo de Rusia. Es decir, el cuadro de la tendencia a la generalización de la guerra está... Sí. Lo de Corea del Norte en Ucrania intensifica la crisis en Corea, que tiene ya, ¿cuántos? 50 años. Claro, el 52, ¿no? 58. 58. Creo, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, 50, un montón de años. O sea, ya pasó una barbaridad y tenés esa península totalmente en crisis. Y
Y acordate también que en el caso de Trump fue, bajo su gobierno, las mayores provocaciones contra Irán. Claro. Por el plan atómico. Y el asesinato a Soleimani. Entonces acá aparece... Un jerarca militar importante del Estado iraní. Ya no podemos discutir el problema de Israel. Y una cosa más, fue Trump quien declaró a Jerusalén como la capital de Israel. Exactamente. Sí. El Partido Demócrata vino a continuar y reforzar un alineamiento muy fuerte con el Estado de Israel. Y llevar la embajada yanqui. No, aparte del problema palestino, ya hay que entenderlo dentro de una lógica regional en el cual Estados Unidos quiere cambiar el régimen político de Irán, quiere cambiar el régimen político de Siria, lo quiere hacer en el Líbano. O sea, ayer o anteayer hubo bombardeos a Yemen por parte de Inglaterra y de Estados Unidos. Yo lo leí ayer, capaz que ocurrió anteayer, pero está pasando ahora. Y en Yemen también hay un grupo que forma parte de la llamada resistencia que realmente se plantan y en el Mar Rojo está atacando. Claro, ahí circula casi el 15% del comercio mundial y hay choques importantes. Ahora, lógico, ¿qué va a pasar con Alemania? Porque Alemania es la gran potencia europea. Ha sido golpeada su industria, porque es especialmente una potencia industrial, porque no se puede abastecer de energía barata de Rusia. Le empezó a comprar energía mucho más cara de Estados Unidos. Y Estados Unidos cambió mucho su matriz energética, porque ya con el fracking, ha logrado abastecerse y también empezar a exportar. Antes no exportaba, era como una especie de tenía reservas estratégicas por las dudas. Ahora pelea el comercio mundial. Entonces Alemania está absolutamente golpeada y no es claro qué va a pasar con estas elecciones, porque no creo que nadie tenga mayoría. Es decir, es difícil que gane alguien que pueda establecer un gobierno. Claro. Entonces está en una especie de impas de cómo se va a mover. Un país que siempre estuvo bastante dividido entre Estados Unidos y el este. O sea, si era atlantista o si intentaba, digamos, hacer una especie de bloque como en Europa Central y hacia el este. Entonces da la impresión de que vamos a choques fuertes y Francia que está hecha pelota. Las elecciones francesas fueron... Macron zafó porque tiene muñeca y los del Frente Popular son unos cagones. Pero... digamos, sí, no tiene la autoridad para... No, y reemplazar a la OTAN solamente se puede hacer con una militarización de las sociedades. Vos para ir a una guerra y reemplazar a la OTAN, tenés que... ¿Cómo financiar la industria armamentística francesa y alemana si no vas a una...? Claro, cuando Macron anunció esto fue y perdió las elecciones. Claro. Vos te que decir, bueno, vaya a hacer mierda de esto, te tengo que poner toda la guita de una gran industria armamentística que no tiene. Y aparte tener un ejército, tenés que alistar a miles y miles y miles de franceses y alemanes que no quieren ir a morir a Ucrania y no quieren ir a morir a ningún lado. Es una ofensiva contra el pueblo. Claro. Sí. Contra los propios pueblos en los países que van a la guerra. No, y antes de pasar, mencionemos también, ya que estamos hablando de la situación en Europa, lo que está ocurriendo con las enormes movilizaciones en Valencia, que levantan la consigna de masón dimisión, es decir, prácticamente adquieren características políticas muy relevantes. Y uno ve las imágenes, son muy masivas las movilizaciones. Así que atenti, quizá ese tema lo tenemos que tomar la próxima. Claro. A ver cómo evoluciona, pero se ha abierto una lucha popular de gran envergadura. Muy bien, bueno, escúchame, tenemos que dar los premios. Tengo que dar los premios. Yes. Hay que Yo dar tengo el uno premio. A que ver. no conoce nadie, pero le podemos dar un Pero premio. se lo merece igual. Sí. Se llama Juan Bautista Ordóñez. ¿Quién corno es Juan Bautista Ordóñez? El tipo es gerente de una empresa, Codere se llama, que es publicidad de las apuestas. Está la camiseta de River, por ejemplo. Hablamos bien de River ahora. No, bueno. Es una de las grandes empresas de apuestas online. Y el tipo es gerente. ¿Y ahora a qué cargo va? Secretaría de la niñez. Ah, la flauta. Para luchar contra las apuestas online, los chicos, no. Es de loco. El tipo Está el problema de la ludopatía. No sabía eso. Está el problema de la ludopatía infantil, que es realmente un drama. No, es un drama bárbaro. Un voucher a todos los pibes, tienen 1.000 pesos para jugar gratis. Lo reemplaza a Nano, que tampoco nadie la conocía, la funcionaria anterior, que tampoco tiene grandes pergaminos, digamos, en la materia. Pero este es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. Bueno, ¿quién más? Bueno, yo nomino a la Policía de Seguridad Aeroportuaria
que fue la que Milei está utilizando para un rol de carneriaje contra los trabajadores de Intercargo. Toda una militarización, un despliegue represivo para relevar en las tareas que cumplen los trabajadores que están en huelga contra los despidos. Esto tiene unos pueblos, todo importante, ¿no? Brutal. Y ve que la PCA es la policía insignia del progresismo. Dice, no, porque no porta armas después de su horario de trabajo. Entonces fue hecha por los progres de gobiernos anteriores. Ahí está. Y ahora están Míralos ahora. están represando Intercargo. Che, ¿y Sí. nos falta uno? Sí. ¿Quién? Voy yo con la policía de la ciudad. Estoy así, contra la cana. La policía de la ciudad que reprimió a los compañeros, que hospitalizó a ¿Tenemos Gerardo. ¿Cómo? Ah, la policía de la ciudad. La policía de Claro, la que le ciudad. pegó a Gerardo. Claro. Ah, claro. Porque la represión esta que montaron ahí en Avenida de Mayo era todo policía de la Ciudad de Buenos Aires. Luego confluyeron con la gendarmería de Bullrich y demás cuando llegaron al Congreso, pero ahí los que dieron con saña fue la policía de Jorge Macri. Así que Bueno, está disputado esto. ¿A quién le damos? hay 3. Y se la merecen todo. Y yo se daría, mira, por Gerardo se daría a la ciudad, pero lo de la PCA es... Yo creo que la gran pulseada hoy del Es movimiento la obrero gran argentino. pulseada. Sí, Sí, vamos contra sí. la PCA. Y a Ordóñez se lo perdonamos, salvo que nos mande unos manguitos para... Para hacer unas apuestas. Bueno, nos vemos el lunes que viene a las 20 horas. Suscríbanse, activen la campanita y vamos con todo. Para vos. Chau, chau. Nos vemos.